Y bueno, y en un momento decidí darle a ese, digamos, a ese sueño o a ese deseo, sí, alas y me fui a estudiar afuera, dejar de ser esa diseñadora gráfica frustrada y convertirme en una artista del lettering que amaba lo que hacía, ¿no? La entrevista de Brandiosas con Tony Luna. De Alemania a México, desde Guadalajara hasta Berlín. Hoy hacemos un viaje para conversar con la multigalardonada instructora y autora especializada, una artista del lettering que le tengo profunda admiración. Un honor enorme conversar con Martina Flor. Qué gusto saludarte, Martina. Gracias por el favor de acompañarnos. Bienvenida a la entrevista de Brandiosas. Gracias, Tony, por tenerme. Estoy muy contenta de estar acá. Encantados de recibirte. Martina, quisiera que conversáramos sobre tu maravillosa trayectoria profesional, pero quiero hilar la conversación partiendo de dos momentos muy particulares. Estas imágenes que compartiste recientemente en tu cuenta de Instagram nos permiten hacer esta reflexión. Tomando como referencia esta postal, por favor platícanos cómo ha sido esta aventura estos años de tu carrera profesional. Sí, bueno, esta imagen un poco, a mí me gusta mucho como sacar el velo al éxito, ¿no? Y mostrar también la parte humana que hay detrás de aquellos que, digamos, de la gente que seguimos en social media o que admiramos, ¿no? Y mostrar también que detrás hay un punto en donde todos empezamos, que todos empezamos en el mismo lugar, ¿no? Y todos llegamos tan lejos como queremos llegar y como podemos llegar. Y entonces un poco lo que muestra este post que hice en Instagram, es decir, yo empecé también, quizás uno me ve ahora, ¿no? En distintas conferencias y hablando y expresándome sobre el lettering de una manera con mucha confianza, pero todos empezamos con inseguridades, con imposter syndrome, sí, empezamos con los primeros pasos, ¿no? Mis comienzos fueron, sí, con una crisis de carrera. Yo soy, bueno, como pueden admirar en mi tono, en mi acento, soy argentina, nací en Buenos Aires y estudié diseño gráfico y bastante temprano en mi carrera. Fui como, empecé a trabajar muy temprano y hacia los 25 años yo ya había como escalado la escalera del diseño gráfico, digamos. Estaba trabajando como directora creativa en una agencia de publicidad y sentía que, bueno, que mi trabajo ya no era creativo, ¿no? Pasaba mucho tiempo contestando mails en reuniones y como que entré en una crisis de carrera, ¿no? Entonces un poco para poder llevar esto, sí, para poder seguir con mi vida, lo que hacía era ser creativa por las noches, ¿no? Entonces yo volvía de mi trabajo, me sentaba a dibujar y dibujaba desde que volvía de mi trabajo hasta que me iba a dormir. Y todas las noches dibujaba y en este proceso de dibujar y de hacer algo que me gustaba, yo soñaba con que, uy, qué bueno si pudiera hacer esto todos los días. Qué bueno si pudiera hacer esto desde que me levanto hasta que me voy a dormir, ¿no? Y bueno, y en un momento decidí darle a ese, digamos, a ese sueño o a ese deseo, sí, alas y me fui a estudiar afuera. Como invertí en ese momento, invertí todos mis ahorros y dije, bueno, yo me juego por esto, yo voy a estudiar, voy a, como se dice en inglés, I'm gonna see this through, como quiero entender si esto es para mí o no. Y me fui a estudiar al exterior y bueno, esa experiencia de estudiar afuera me hizo enamorarme nuevamente del diseño, descubrí el diseño de letras, me perfeccioné en el diseño de letras y bueno, y después de ahí hubo un antes y un después, como que nunca volví atrás, nunca volví a mirar atrás y le di para adelante con la idea de convertirme en un artista del lettering. Y me mudé a Berlín y ahí, como me ven en mi habitación escribiendo en mi ordenador, sí, así empecé, trabajando desde mi piso compartido en ese momento y sí, tratando de hacer contactos y encontrar clientes y armando mi website porque yo digamos, llegué a una ciudad en donde no conocía a nadie, ¿no? No tenía red de contactos, no tenía clientes anteriores, entonces todo tenía que construirse
de cero, ¿no? Lo cual era un desafío muy grande. A la vez siempre pensé que, o sea, cuando miro hacia atrás digo, qué buena oportunidad tuve, ¿no? De reinventarme. Yo podría ser una nueva Martina Flor en un país nuevo, en una ciudad nueva, y podía también dejar de ser esa diseñadora gráfica frustrada y convertirme en una artista del lettering que amaba lo que hacía, ¿no? Es una historia maravillosa. Muchas gracias por compartirla. Martina, estoy seguro que podrías destacar algunos otros momentos que representaron hitos en tu carrera. ¿Qué nos puedes compartir sobre estos momentos que han sido importantes para ti? Mira, podría elegir algunos, y voy a elegir algunos que fueron como los más conocidos y quizás los que tienen más, sí, como más publicidad, entre comillas, que son haber escrito un libro sobre lettering, que es mi libro, los grandes secretos del lettering en español. Eso, publicar libros ha sido para mí un deseo muy grande y que se cumplió y lo llevé a cabo. Poder haber hecho una charla para 10.000 personas en la plataforma TED, para mí también fue un hito muy importante. A la vez, hubo también hitos que tuvieron un gran impacto en mi carrera y que no son tan flashy, ¿no? Como se dice en inglés. Y me tenés que perdonar porque como trabajo en general mayormente en inglés, siempre digo como que a este punto ninguno de mis idiomas es el mejor, como que ni español genial, ni inglés genial, ni alemán genial, o sea. Entonces, sí, creo que los hitos más importantes quizás fueron eso, haberme mudado a Berlín y haber como encontrado un lugar en donde la comunidad en la que me había insertado estaba haciendo lo que yo quería hacer. Y que eso es algo que para toda tu audiencia y aquellos que están mirando y escuchando, siempre los invitaría a hacer, como buscar una comunidad de gente que esté en el mismo camino. Porque para mí, recuerdo que en ese entonces, para mí algo que de donde yo venía era imposible y era como, nunca vas a vivir de hacer ilustración o lettering. Em, Llegué a un lugar y a una comunidad, me inserté en una comunidad en donde ya había gente haciendo eso, viviendo del lettering, viviendo del diseño de letras, y eso me abrió un mundo de posibilidades a mí, en el sentido de decir, bueno, si ellos lo están haciendo, yo también puedo, ¿no? Eso me abrió la posibilidad a mí de hacer algo como vivir de las letras y ser un artista del lettering. Eso creo que fue un hito muy importante, como haber encontrado una comunidad. Y otro hito importante que veo en mi carrera es haber encontrado ayuda y haber construido un equipo que me ayude como a alcanzar una visión que yo tenía como diseñadora y como artista, ¿no? Creo que si quizás me hubiera quedado en la posición de hacerlo todo yo, no hubiera llegado a construir un montón de cosas que hemos construido a lo largo de los últimos años. Como muchas veces, yo sé que como yo tengo una marca personal y justamente en este canal en donde tú hablas de branding y de cómo, sí, cómo las marcas se identifican y cómo las personas también se identifican. En mi caso, yo soy como, estoy siempre en el forefront del negocio y de la compañía, siempre estoy mostrando mi cara, siempre soy yo y parece que todo lo estuviera haciendo yo, pero la realidad es que hay un equipo detrás que me ayuda y está comprometido con esa visión y, y juntos hacemos un montón de cosas posibles, ¿no? Y creo que eso sí dio un salto cualitativo en mi vida, primero porque me permitió tener mucho más tiempo disponible para estar con mis hijos, para estar con mi familia, para salir con amigos, pero también porque me permitió tener un impacto mucho más grande, ¿no? Cuando yo pienso en que, no sé, en los últimos años fundamos una academia online en donde enseñamos a personas de todo el mundo, digo, uy, no sé si lo hubiera hecho sola. Quizás sí, pero quizás en un periodo de tiempo muchísimo más largo, ¿no? Eh, pero eso, creo que el hecho de haber encontrado al principio mi comunidad, ¿no? En donde las personas que te rodean te potencian, creo que más tarde también se tradujo en encontrar
un grupo de gente que me rodee y potencie esa visión que yo tenía, ¿no? Que es mi equipo ahora. Pues son buenos momentos. A propósito de tu trabajo como autora, Martina, me encantaría que conversáramos sobre El Gran Salto. Este es un libro extraordinario que de forma muy práctica nos ofrece consejos, no solamente para el campo del diseño y las letras, considero que son consejos valiosos para personas del ámbito creativo en general. Pero platícanos sobre este maravilloso libro, platícanos sobre El Gran Salto. Yo le tengo mucho cariño al Gran Salto porque yo siento que si hay algo que tengo como, sí, como que trato de inculcarle mucho a otros artistas con los que trabajo y a aquellos que están dentro de mi comunidad y dentro de mi academia de lettering y de negocio creativo, es esto de que el hecho de que uno trabaje en creatividad no quiere decir, y que muchas de las ideas surjan de ese caos creativo, no quiere decir que el aspecto del negocio tenga que ser caótico, ¿no? Y creo que para mí hubo un antes y un después en mi vida y en mi carrera cuando empecé a tratar a mi oficio y a mi negocio como una compañía, ¿no? Como algo que era más grande que yo, que necesitaba tener sistemas, necesitaba tener procesos, necesitaba tener estructuras, ¿no? Porque claro, cuando uno empieza como digamos, como freelancer, es uno solo, ¿no? Y puede manejar todo, ¿no? A la vez, cuando uno empieza a tener más éxito o empieza a tener como más clientes o más trabajos, necesita empezar como a pensar em, en esto como algo mucho, digamos, en este contenedor en donde uno hace el trabajo que le gusta, como algo mucho, digamos, algo que tiene que ser sustentable, ¿no? Y si no hay proceso para nada, si no hay una metodología para, por ejemplo, hacer un onboarding de un cliente o para enviar los cobros o las facturas, si no hay una metodología para perseguir pagos, entonces ese contenedor no es sustentable porque no te permite más hacer el trabajo que vos querés, ¿no? Si ese contenedor no se mantiene y sí, no tiene estos procesos y sistemas que hacen que pueda seguir funcionando como una pequeña máquina, entonces al final perdés vos o pierde uno como creativo porque no puede hacer el trabajo que ama, ¿no? Entonces, en ese libro un poco comparto, sí, todos los aspectos que involucran ser un freelancer, ¿no? Que también muchas veces, en tu caso, no sé si sos un freelancer, cómo empezaste, pero creo que nos pasa mucho a los freelancers, que cuando empezamos es como que cambiamos un poco el rol del jefe que teníamos antes a el rol del cliente, ¿no? Entonces es como, bueno, si tengo un cliente y me da trabajo, estoy bien, pero siento que los artistas y los diseñadores se pueden beneficiar mucho más de tener una actitud más de entrepreneur, ¿no? En donde dicen, bueno, yo voy a crear un contenedor, un espacio en donde yo puedo hacer el trabajo que quiero. Y lo puedo hacer para clientes, lo puedo hacer para mi online shop, lo puedo hacer enseñando lo que sé, lo puedo hacer en un montón de maneras distintas, ¿no? Y un poco en ese libro como comparto todas las distintas maneras en las que uno puede hacer, digamos, puede vivir como creativo, como artista gráfico, pero también cómo puede promoverse, cómo puede, sí, cómo puede encontrar clientes, cómo puede hacer un buen onboarding de un cliente, ¿no? Es algo súper importante para conservar clientes felices, es hacer un buen onboarding. Entonces, todas esas cosas que fui descubriendo en el hacer y a través de coaches con los que fui trabajando a lo largo de los años, lo comparto un poco en ese libro. Pues El Gran Salto es un gran, gran libro. Les recomiendo que lo adquieran, que lo regalen, que se regalen esta joya del management creativo. Y este trabajo como autora se complementa, Martina, con cursos, capacitaciones especiales que impartes durante todo el año. ¿Podrías platicarnos sobre tu academia? Es loco porque es verdad que hace algunos años empezamos a trabajar mucho con nuestra propia academia, ¿no? Y yo tengo una academia que se llama Martina Flor. Pero la realidad es que
Yo empecé a enseñar desde el día uno que empecé a hacer lettering. Es como, creo que fui una de las primeras que ofreció un workshop de lettering acá en Berlín. Y siempre cuento esta historia de que el primer workshop que ofrecí fue gratuito, porque yo no conocía a nadie en la ciudad, no tenía contactos, no tenía amigos, y yo quería ver si tenía la capacidad de enseñarle a las personas lo que yo sabía hacer. Entonces dije, bueno, voy a ofrecer este workshop gratuito. Si la gente se inscribe, yo tengo la posibilidad de enseñarles y si está malo y no soy buena en esto, no se van a quejar porque total era gratuito, ¿no? Y la realidad es que esa experiencia fue buenísima porque me permitió como primero verme a mí enseñando, que fue como un antes y un después, fue como, uy, creo que tengo capacidad para hacer esto, puedo comunicar conceptos, tengo ideas para facilitar ciertos procesos para los estudiantes. Pero además eso, también noté, me gustó mucho el hecho de que podía impactar el trabajo de alguien y como transformarlo en ese workshop de 4 horas, lo podía transformar, aunque sea un poquito. Digamos, esa persona entraba de una forma y salía de otra forma que era como distinta, ¿no? Y bueno, y con el pasar de esos años fui como expandiendo esa experiencia, ¿no? Entonces la transformación se fue convirtiendo en algo mucho más grande y hoy en día en nuestra academia hacemos programas que son muy transformadores. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa de Lettering Seminar, que es un programa que eh, te enseña desde cómo hacer lettering, o si recién estás empezando, cómo hacer lettering, cómo convertirte en un genio en el lettering y cómo también hacer una carrera con el lettering, ¿no? O generar como income, como poder cobrar por hacer trabajo de lettering. Entonces, como acompaña a los estudiantes en una transformación enorme, que es como muchos de nuestros estudiantes empezaron como el curso diciendo, bueno, yo quiero explorar esto del lettering y terminaron hoy en día trabajando como artistas del lettering, ¿no? Y eso para mí es, digamos, poder ser parte de esa historia es algo muy hermoso. Y entonces como ofrecemos ese tipo de programas que son muy transformadores y también tenemos como un programa más elevado de business coaching que sí trabaja ya con freelancers establecidos y los ayuda como a escalar su negocio, ¿no? Increíble. Bueno, pues hay que estar muy pendientes de todo lo que hace Martina Flor. A propósito de comunicación, quiero detenerme para conversar sobre tu sitio en internet, martinaflor.com. Es un sitio en internet que todos debemos conocer, perfectamente estructurado, claramente dirigido, con un montón de recursos valiosos. Esa es mi experiencia, pero Martina, platícanos, ¿qué podemos encontrar en tu sitio de internet y por supuesto en tus redes sociales? Mira, creo que por supuesto, pueden encontrar mi historia y el trabajo que hacemos con nuestros alumnos. Pueden encontrar mi portfolio como artista del lettering. Pero creo que algo que también puede ser muy útil para tu audiencia es encontrar elementos que muchas veces ilustradores o artistas del lettering o creativos dejan afuera, que es como su propia historia. Yo siempre hablo de que o siempre lo hablo con mis estudiantes y con las personas que forman parte de mi programa de coaching, que es que muchas veces los ilustradores o diseñadores o artistas gráficos creemos que nuestro único valor está en el trabajo que creamos, ¿no? Esa imagen bonita que creamos. Que sí, ahí está nuestro superpower, pero también hay otra cara de eso que es nosotros como persona, nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestro recorrido, y que muchas veces cuando navego internet o cuando estoy navegando sitios de artistas y de ilustradores, eso falta, ¿no? Los artistas ilustradores en general nos identificamos como muy introvertidos, entonces siempre ponemos el trabajo al frente y nosotros nos escondemos detrás, ¿no? Y siempre digo como,
tu historia también es muy relevante para conectar con la gente con la que puedes trabajar. Entonces, no es solamente acerca de mostrar el trabajo, sino acerca de contar tu historia, decir por qué haces esto, cuáles son tus valores. Y creo que algo que podés encontrar en mi sitio no es solamente mi trabajo, sino también eso, mi historia, ¿no? Que creo que para tu audiencia es muy valioso ese aprendizaje de decir, hey, mi historia, mi personalidad vale, y eso es lo que hace que también me destaque en el mercado, ¿no? Que haga que no sea, digamos, que haga una diferencia con otro diseñador o con otro artista gráfico. Em, Otra cosa que también pueden encontrar en el sitio son muchos recursos gratuitos. Como te contaba, nosotros ofrecemos solamente 2 programas que son muy transformadores y muy como que van, sí, en detalle dentro del lettering o de el business creativo, ¿no? Pero sí aportamos un montón de valor a través del contenido gratuito que compartimos en redes sociales, pero también compartimos en mi website. Y hay una sección de recursos que se llama, como que es martinaflor.com barra free resources, y ahí encuentran también un montón de recursos gratuitos. Uno de los preferidos que lancé hace poco es una guía que se llama Success Secrets, Lettering Success Secrets, que es una guía que responde las 10 preguntas que recibo más seguido de aspirantes a hacer lettering o artistas que quieren empezar a hacer lettering. Y creo que puede ser súper, sí, súper útil para aquellos que están escuchando y dicen, uy, a mí me gusta el lettering, pero yo no sé cómo empezar, o cómo voy a poder, sí, como ganar dinero con el lettering, o cómo puedo destacarme en el mundo del lettering. ¿Hay espacio para mí? Este tipo de preguntas que recibo todo el tiempo están en esa guía y la van a encontrar en mi sitio. Apenas entren, lo van a encontrar. Bueno, y a propósito de esto, sé que se viene en los meses recientes y en lo inmediato algunas actividades. ¿Qué nos puedes compartir? ¡Ay, sabes todo! Bueno, sí, dentro de poco, en abril, vamos a abrir registros a nuestro programa de Lettering Seminar, que es, sí, como mi programa, My Signature Program en inglés, es como mi programa insignia que, sí, ayuda a los alumnos a aprender el lettering, construir un portfolio y, sí, generar ingresos a través del lettering. Nosotros decimos que algunos estudiantes usan el lettering como side hustle, ¿no? Como crean sí, venden su trabajo o tienen algunos clientes, y algunos de ellos van hacia el final y se convierten en artistas de lettering freelance, y empiezan su negocio creativo, ¿no? Y este programa lo vamos a lanzar ahora, a partir de este año, lo vamos a lanzar solamente una vez por año. Va a ser un programa en vivo, y vamos a tener un Dream Team de instructores que lo tengo acá en mi escritorio, pero no lo voy a revelar. Pero lo voy a revelar en abril, y son como gente muy capa de la industria del lettering, así que estoy muy entusiasmada con la posibilidad de que eso, puedan compartir sí, lo que saben con nuestros estudiantes. Pueden registrarse la URL es theletteringseminar.com. Es como theletteringseminar.com. Maravilloso. Hemos estado conversando con Martina Flor, multigalardonada instructora, autora especializada, una artista del lettering fascinante, pero llega un momento que nos gusta mucho en la entrevista de Brandiosas, donde nuestras invitadas, nuestros invitados nos ofrecen 3 recomendaciones. Algo para leer, comer y pensar. Las 3 recomendaciones en la entrevista de Brandiosas. Para leer tengo 2 recomendaciones. Una es un poco obvia, pero es mi libro Los grandes secretos del lettering, que más que nada para aquellos que están interesados en ahondar en el lettering o empezar con el lettering, creo que es un buen comienzo, y estoy muy orgullosa de ese libro, como que es una de las cosas que digo, si lo tuviera que hacer de nuevo no le cambiaría nada. Así que lo recomiendo. Otro libro que recomiendo, que a mí me cambió mucho mi perspectiva como artista y como
como también dueña de mi negocio, es un libro que se llama The E-Myth. Es un libro de negocios, tiene una cubierta muy, muy fea, así que no lo juzguen por su cubierta, de Michael Gerber. The E-Myth es un libro que habla de significa entrepreneur. The E-Myth es The Entrepreneur Myth, que habla de por qué los negocios pequeños muchas veces fallan, ¿no? Y ese libro em, me, fue uno de los libros que primero me abrió las puertas a esto de sistematizar un negocio creativo, de encontrar procesos, de encontrar orden, de encontrar en esto que nosotros llamamos caos creativo, que hace que nuestras ideas sean explosivas, que nosotros podamos hacer eso en un contexto que funciona ordenadamente, que mientras más ordenado esté nuestro negocio, más tiempo vamos a tener para hacer lo que amamos. Y siento que ese libro fue sí, fue muy importante en términos de empezar a pensar acerca de mi negocio creativo de una manera muy diferente. Y lo recomiendo, es un clásico, es timeless. De hecho, lo estuve leyendo hace poco, lo estuve releyendo, creo que por tercera vez, los conceptos son clarísimos y es muy hermoso porque también cuenta una historia. Y eso hace que el lector no se sienta apabullado, sino es como, es lindo de leer, sí. Para comer, creo que si algo me viene primero a la cabeza para comer es el sushi. Y creo que es una de las comidas en las que hay una gran diferencia entre comerse un sushi barato a comerse un sushi que vale lo que necesita valer. Entonces, como incluso si uno dice, bueno, voy a comer sushi una vez al año, invertí en ese plato de sushi porque no va a, sí, no, va a ser dinero bien gastado. Sushi creo que es algo que no falla. Para mí es como el gran placer cuando voy a comer afuera, así que recomiendo el sushi. Hacer algo creativamente o el acto de hacer, de dibujar y de ser creativo tiene mucho que ver con la vida y cómo uno la lleva adelante. Y yo siempre comparto este concepto con mis estudiantes, que es que muchas veces mis estudiantes me hablan sobre sus planes, me dicen, uy, yo voy a hacer esta pieza de lettering de esta forma, va a tener sí, los serifs de esta forma, estoy pensando en que, que tenga una curva. Y yo siempre hablo de dibújalo, ¿no? Deja que tu dibujo informe que te diga si ese plan funciona, ¿no? Muchas veces uno se queda en su cabeza pensando y haciendo planes y volviéndolo a pensar y diciendo, uy, si funciona, si no funciona. Y muchas veces creo que es necesario dar el paso, hacerlo y ver si funciona efectivamente en la realidad, ¿no? Entonces, esto de hacer que tu dibujo, como artista, hacer que tu dibujo o tu trabajo te muestre cuáles son los próximos pasos, creo que aplica a la vida también, que es que cuando vos te pones en acción y haces lo que vas detrás de aquello que querés hacer, siempre va a ser positivo. Ese feedback te va a ayudar a esa información que recibís de esa acción, te va a ayudar a informar los próximos pasos. Pues son maravillosas recomendaciones. Gracias por compartirlas. Hemos conversado con Martina Flor, multigalardonada instructora, autora especializada y una artista del lettering fascinante que generosamente comparte su conocimiento en libros y cursos especializados. Querida Martina, gracias por la oportunidad. Un honor que nos acompañaras en la entrevista de Brandiosas. Gracias, Tony. Fue un placer hablar con vos y con tu audiencia. Muchas gracias. Mantengamos por favor la comunicación. Amigas y amigos, ya lo saben, nos encontramos muy pronto en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Martina, un abrazo hasta Berlín. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna.